Señor les bendiga una vez más en este día, un día de resurrección, un día como hoy se levantó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y porque Él vive, pues también hay un pueblo, hay una novia que también vivirá y reinará por siempre y para siempre. Me es grato saludarle en ese nombre que es sobre todo nombre. Una vez más estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Estamos aquí para pues exponer ahora la edad que nos corresponde exponer, que es la edad o el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la edad de Filadelfia, una edad que vivió un periodo de tiempo que se vivió entre los años 1750 y el año 1906, que básicamente en el orden canónico de las edades, ¿verdad? Este mensaje está dirigido hacia esos tiempos, hacia esa gente, no exactamente para esa gente, sino para todo ser humano cristiano, ¿verdad? Que vive esta palabra. Pero Dios tomó como ejemplo esos tiempos, Dios tomó como tipo esa iglesia de Filadelfia. Como lo hemos dicho, eran nomás un tipo, no eran literalmente, el Señor Jesucristo no le estaba hablando literalmente a la iglesia de Filadelfia que estaba en aquel tiempo en el Asia Menor, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia que existía en el Asia Menor. No estaba el Señor Jesucristo refiriéndose literalmente a esas edades, sino que nomás Él las tomó como tipo, como lo hemos ya enseñado en otros mensajes y lo volveremos a tomar. Así que en este día, después de saludarle en nombre del Señor Jesucristo, queremos tornarnos a las Escrituras y queremos leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y el versículo 7 al versículo 13. En esa porción de la Escritura se encuentra el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Como siempre termina con la última admonición, el mensaje diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nunca dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Filadelfia, o a la iglesia de Éfeso, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Esmirna, cuando en su debido tiempo se estaba refiriendo a ella, o a la iglesia de Pérgamo, o a la iglesia de Tiatira, o a la iglesia de Sardis, o a la iglesia de Filadelfia, o a la iglesia de la Odisea, pero dice a las iglesias, porque nomás está tomando un tipo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues, quisiésemos también leer otra porción de la Escritura que encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2 del libro de Efesios y el versículo 19 del libro de los Efesios. Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, refiriéndose hablándoles a los Efesios capítulo 2 versículo 19. La Escritura dice así en el nombre del Señor Jesucristo: así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, aquella piedra que desecharon, como le dijo Pablo también a Caifás y a Anás o Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ustedes los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estábamos leyendo el versículo 20 de Efesios 2, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios bendiga su palabra. Vemos las escrituras pues que Dios está haciendo un tabernáculo. Y este tabernáculo todo va creciendo juntamente. La escritura nos está enseñando eso. Ahora, cuando nos está hablando de un tabernáculo de Dios, ¿verdad? Nuestra mente humana, lo único que nos puede mostrar en la ilustración es un templo hecho por el hombre. Es un edificio donde solemos ir a los servicios, o cualquier iglesia, o cualquier cosa que se llame tabernáculo. Pero siendo pues que la escritura es lenguaje de otra dimensión, por supuesto no se está refiriendo a un tabernáculo de esos, sino que se está refiriendo a un tabernáculo espiritual, a un templo espiritual, el cual solo Dios conoce, porque está del otro lado, de donde esta mente humana, esta mente carnal, no tiene acceso todavía. La única parte del ser humano que tiene acceso a esa dimensión se llama fe. Y por eso es que la fe es el sexto sentido. Porque si yo le digo a usted que soy el hermano Joel Uceda, uno de sus sentidos, que se llama oído, ha escuchado y no lo deja mentir que mi nombre es Joel Uceda. Es la misma manera la fe. Por eso fe es el sexto sentido, ¿verdad? Entonces, la única parte del ser humano que actualmente tiene acceso a esa dimensión se llama fe, que es una avenida hacia el alma, ¿verdad? O otro tema en alguna ocasión, si es que el Señor así lo permitiese, ¿verdad? Solo Él conoce sus planes, entonces estaremos hablando de eso. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay un edificio que se va formando, que Dios está formando lo que tal vez hemos escuchado en otros términos o en otros mensajes o de alguna otra persona predicando la palabra de Dios, el cuerpo místico del Señor. Dios lo está formando. Se lo voy a poner de otra manera. Dios lo está reuniendo espiritualmente hablando en un solo lugar. Ese lugar se llama Dios. Ese lugar se llama Jesucristo. De ahí salió la novia del Cordero. La que ahora es novia, me estoy adelantando un poco al mensaje, pero nomás porque estoy poniendo las bases. La que ahora es novia, que un día se llamará esposa. La que ahora es el Señor Jesucristo y su novia en la tierra, un día vamos a ser uno solo. Como la esposa con el esposo vienen a ser uno solo. De esa misma manera será en ese día. Por eso pues Dios está construyendo un edificio. Está juntando su novia en un solo lugar y al reunirla toda, por eso la escritura dice Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que el último entre. Le estoy parafraseando la escritura, por supuesto, ¿verdad? Cuando el último entre, cuando el último conciudadano, ya no es advenedizo, como dijo Pablo, conciudadano, hermano, miembro, parte del cuerpo espiritual, no del cuerpo que caminó en estas tres dimensiones, llamado Jesús en las calles polvorientas, ¿verdad? Empedradas de Jerusalén, no de ese, pero del cuerpo espiritual, de ese cuerpo que habita en luz inaccesible, de ese cuerpo que solo Él conoce,
del otro lado, más allá del sol, como dice la alabanza, cuando todos nos reunamos ahí, entonces un rapto vendrá. Entonces ya no será la novia del Cordero, no será la señorita Jesús, porque ahorita está desposada con Jesús, está en compromiso, sino que será la esposa del Cordero. Entonces será la señora Jesús, como su esposa tiene su apellido, como mi esposa es apellido Euseda, será de la misma manera. Dios está agarrando, juntando todo en un edificio. En quien todo el edificio, dijo Pablo en Efesios 2:21, oiga bien, en todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Para ser un templo santo en el Señor. Fíjense bien, en el Señor, no en este mundo, en Dios, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios y del Espíritu, o para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea su nombre. Hemos tomado esta escritura como base, como referencia, y hemos hecho un repaso, una vista rápida, para que tengamos la base de lo que nos va a decir o de lo que nos está diciendo la escritura en el mensaje a Filadelfia, que ya lo leímos, pero que pues cuando lo leemos así prácticamente entendemos poco o nada. Ahora, por supuesto, el mensaje que nos está ocupando son las 7 edades de la iglesia, los 7 periodos de tiempo en que nuestro Señor y Salvador dividió el tiempo, valga la redundancia y la palabra, de la novia, de la cristiandad en esta tierra, de la novia, de la estadía que iba a ser su novia en esta tierra, desde que Él fue levantado hasta que la levante a ella, desde que Él la sembró hasta que coseche su semilla, porque esto es como un árbol, ¿verdad? Bien lo puso el hermano Branham y aún predicó ese mensaje, la restauración del árbol novia. Es como un árbol, ¿verdad? Y las 7 edades es el proceder del árbol, desde que nace la raíz, pasa al tallo, llega a la rama, las hojas, luego las flores, el polen y hasta que se da la cosecha. La cosecha será ¿cuál? La última edad, la edad de la Odisea, la que actualmente nosotros estamos viviendo, pero que nos corresponde exponerla, hablar de ella en el siguiente mensaje. Por lo tanto, ahorita estamos hablando del mensaje a la edad o a la iglesia de Filadelfia. Edad o periodo de tiempo que vivió entre los años, según los escritos, en la guianza del Espíritu Santo a través de William Marion Branham, ¿verdad? Y la exposición de las 7 edades de la iglesia que él hizo, que escribió en el libro. Y es una edad que vivió, periodo de tiempo que comprendió entre los años 1750 y el año 1906. Y vemos pues, hemos estado estudiando las 5 edades primeras y ahora estamos en la 6ª edad y nos damos cuenta que Éfeso, la primera edad, simplemente fue una continuación. Todo comenzó en los Hechos de los Apóstoles, luego comenzó Éfeso, a partir de ahí que abarca, pero luego hasta por el año 170, y después del año 170, ese periodo de tiempo, hasta el periodo de tiempo del 312, comenzó Esmirna. Y están, es una secuencia. Entonces, Esmirna es lo que seguiría de Éfeso. Luego vendría Pérgamo, que es lo que sigue de estas 2 edades, que hemos, la continuación. Luego vendría Tiatira, que es la continuación también de estas 3 edades. Luego vendría Sardis, que es la continuación de las 4 edades.
Y luego estamos en Filadelfia, que es la continuación de estas 5 edades. Y luego llegaremos a la Odisea, que sería la continuación y culminación de las 6 edades anteriores, del árbol novia. Entonces solo todo está se me ha entrelapado, por decirlo de alguna manera. Se me ha ido el término que debería de usar correctamente, ¿verdad? Pero todo es una secuencia desde el principio y está dividido en 7 etapas, en 7 periodos de tiempo. Ahora vemos pues cómo es que Dios está formando, está haciendo crecer un edificio. Nos está diciendo Pablo, nos está enseñando las escrituras a través de Pablo, cómo es que Dios está creciendo un edificio, poniendo en orden algo para que, ¿verdad? Pueda un día ser juntado en un mismo lugar, ¿verdad? Ese lugar es el cuerpo místico del Señor. Y cuando todo esté listo para ir y tomar el lugar de donde salió, ¿verdad? Y como le digo, me estoy adelantando. Por eso es que tenemos que regresar a ese cuerpo. Porque en cuántos mensajes hemos enseñado, y uno de ellos es por qué Adán no fue engañado. Usted lo puede buscar si no lo ha visto. Que venimos de nuestro Creador, de Dios. Que no tenemos, nuestra alma no tiene principio, sino que es un gen de Dios. Es un atributo de Dios. Es una expresión de Dios. Somos parte de Dios. Como mis 2 preciosos hijos que Dios me ha dado, corre por sus venas mi sangre. Por más que esta ciencia pudiese negar, o que yo pudiese negar que ellos son mis hijos, la ciencia, a través de las pruebas del DNA, perdone que se lo estoy diciendo, ¿verdad? No recuerdo cómo va de la otra manera. Del ADN, si la ciencia hace esa prueba, va a tener en su sangre, van a tener mi sangre y van a ser hijos de Yoel Uceda. De la misma manera es con Dios. Somos hijos de Él. Somos atributos de Él. Somos un gen de Él. Entonces, por lo tanto, tenemos que regresar donde Él. Esa es la novia del Señor Jesucristo. Entonces, pues vemos ahora cómo Dios nos viene hablando. Hay 2 iglesias, hay 2 vidas que vienen corriendo paralelamente. Y esto no debería de ocupar mucha ciencia. Esto yo creo que hasta un agricultor se lo podría decir. No hay manera. Imagínese usted, hagamos una ilustración en nuestra cabeza, que un agricultor siembre algún tipo de grano, siembre frijoles. Y imagínense que en aquel terreno no nazca otra cosa más que frijoles. Eso estaría muy bien para el agricultor, ¿verdad? Pero no, él siembra una matita de frijol y le salen 2 de otra hierba. O si siembra una matita de maíz, le salen 2, 3 a la par de otra hierba. Porque es la manera en que Dios lo estableció. Así que aquí vienen 2 vides corriendo paralelamente desde el mero principio, con Caín y Abel, hasta que se termine en el último día que Dios ha establecido. Y nos damos cuenta que pues Dios viene juntando un cuerpo, un tabernáculo, para que podamos regresar con Él. De la otra manera, paralelamente, nos damos cuenta que viene también el enemigo haciendo su trabajo. Y nos damos cuenta que Dios, desde Éfeso, en Éfeso continuó con unas reuniones. Y en Éfeso, en Apocalipsis 2:5, cuando le da el mensaje a Éfeso, nos damos cuenta que le dice, arrepiéntete pues. Mira pues de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, ¿de dónde recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete? Eso le dice la Escritura. A la primera edad ya se habían caído. Ahora, por supuesto, este mensaje es para que usted y yo en el último día, en el tiempo de la cosecha en que estamos viviendo, podamos ver una mirada hacia atrás, podamos ver ya casi el edificio concluido y podamos ver cómo es que Dios ha venido. Porque este mensaje de Apocalipsis 2:5
Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, es específicamente a la vid falsa. Se lo está mandando, ¿verdad? Arrepiéntete, pero no se quiso arrepentir. Ese es el mensaje que le da a Tiatira, a la edad de Tiatira. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Lleva 2000 años, básicamente, para arrepentirse y no se quiere arrepentir y no se arrepentirá, ¿verdad? Ahora, vemos que en Éfeso era solo una doctrina, era solo unos hechos. Algo sencillo, unas pequeñas reuniones. Luego pasó al periodo de tiempo a la edad de Esmirna. Y vemos que ahí ya eran iglesia. Ya se habían convertido en sinagoga de Satanás. La escritura así lo llama en el versículo 9 de Apocalipsis 2, si no mal recuerdo. Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 9 de Apocalipsis 2. El mensaje a Esmirna, el periodo de tiempo que continuaba después de Éfeso. Y luego nos encontramos en Pérgamo, donde ya no son ni hechos, ya no son ni iglesia ni doctrina, sino que ya han pasado a un nivel más arriba y ahora ya tienen el trono. Ya tiene su trono establecido. Ya estableció su edificio. Ahora este edificio, por supuesto, sí es literal. Es el mismo edificio que ha corrido desde aquellos años, lo sigue corriendo y ahí estará hasta que Dios venga y lo destruya. No lo han movido del lugar. Tampoco nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, moverá su lugar, su edificio, de aquel lado, más allá del sol, para su novia, para su esposa elegida. Pues vemos que en la edad de Pérgamo, ellos ya tenían su edificio. Ya aquí ya no eran ni los hechos, los pequeños grupos, ya tampoco eran iglesia, ya habían superado un nivel más arriba y ya tenían el trono de Satanás, ya tenían un edificio y ya tenían un hombre a la cabeza dando órdenes. Para la siguiente edad, la edad número 4, que sería Tiatira, entonces ellos ya tienen, ¿verdad?, profecía. Y el mensaje es claro y le dice: no tolero que tienes a esa mujer, Jezabel, que se hace pasar por profetisa. Entonces ya ellos tienen profecía. Y lo explicábamos en los mensajes anteriores. Ya ahora ya tienen un falso profeta, lo que la Biblia al final de los tiempos, en el mensaje de la marca de la bestia lo podemos encontrar, lo llama como falso profeta. Donde empezaron a partir de ahí, les decía, ¿verdad? Empezaron a proclamarse, y los explicábamos en el mensaje, el mensaje a Tiatira, cuando Inocencio III, el papa que vivió entre el año, o que rigió, ¿cómo sería la expresión? Reinó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En la Vaticano, entre el año 1198 y el año 1216, se proclamó que él era la única autoridad sobre la tierra para la cristiandad. Y se proclamó vicario de Cristo, sucesor de Cristo. Y luego continuaron los sucesores de él haciendo lo mismo, ¿verdad? Y para el año 1517, lo decíamos en el mensaje pasado, el mensaje a Sardis, cuando el Papa León, necesitaba remodelar aquella iglesia, aquel edificio, entonces empezó a vender las indulgencias y empezó a vender los Aves María y empezó a cobrar por absolutamente todo. Inventaron el purgatorio, donde era un lugar que el ser humano moría y luego ahí esperaba mientras ellos clamaban por Dios para que Dios lo redirigiera. Y en vez de ir al infierno, entonces Dios iba a escuchar su intercesión y lo iba a redirigir hacia la gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces han hecho todas esas cosas en la edad de Tiatira, pero para la edad de Sardis, Dios mandaría una reforma. Dios mandaría un hombre que se pararía para protestar en contra de todas estas cosas. Estamos resumiendo porque estamos casi terminando,
Esta es la penúltima edad. Luego, para el otro mensaje, si el Señor así nos lo permite, sería la conclusión de las 7 edades. ¿Cuál sería la Odisea? Ahora, en Sardis decíamos, Dios mandó la gran reforma con Martín Lutero, pero después de que nuestro Señor tomó a Martín Lutero de la tierra, aquel pueblo se volvió a organizar. Y continuó ahora con las mismas enseñanzas disfrazadas, nomás de alguna manera. Por supuesto, Dios continúa su plan. Y si vemos cómo en cada momento Dios está diciendo y escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Luego escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel a la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia, amados hermanos, en Filadelfia. Y Dios siempre ha utilizado un hombre, un ángel. Absolutamente todo lo que Él hace, lo hace a través de un ángel o a través de un hombre. Siempre ese ha sido, desde el principio, el orden eterno de Dios, el patrón que Él sigue. Esa es la manera. Y por lo tanto aquí cuando explicábamos al principio, decíamos que este hombre, que este ángel no es un ángel literal, sino que se está refiriendo a un ángel terrenal. Ahora, cuando digo ángel terrenal, no malentienda, sino que Dios, en el lenguaje de Dios, está utilizando la palabra ángel para llamar a su hombre en la tierra, porque eso es lo que es delante de Dios. Un hombre puro, un hombre santo, un hombre que arriesgaron su vida, dejaron absolutamente todo lo que tenía, lo pusieron a un lado para tomar la palabra de Dios, aún cuando no entendían, porque déjeme le digo y le adelanto, ninguno de estos hombres hasta este momento que estamos, hasta la edad de Wesley, quien fue John Wesley, el mensajero para esta edad, quien fue John Wesley, su nombre fue John Wesley, el hombre que dirigió este periodo de tiempo entre el año 1950 y el año 1906, a esta edad, él fue el que hizo todo el trabajo, John Wesley. Ni, amados hermanos, ni el primero que sería Pablo. Pablo nomás hablaba y escribía, absolutamente, ni conocía absolutamente nada del futuro, de lo que se venía. Luego siguió con Martín, si no mal recuerdo, Ireneo, a la edad de Esmirna, y luego salió Martín a la edad de Pérgamo, y luego salió Colombo a la edad de Tiatira, luego salió Martín Lutero a la edad de Sardis, y ahora estamos con John Wesley en la edad de Filadelfia. Ninguno de ellos sabía que este mensaje era para ellos. Absolutamente ellos solo caminaban guiados por el Espíritu Santo, pero no podían ver que este mensaje de la iglesia se estaba refiriendo a ellos, porque Dios desde entonces había escrito algo en Apocalipsis 17 que decía, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería revelado. Todo esto ellos solo caminaron de acuerdo a la guianza, al plan de Dios, aún sin saber que esa era la manera en que Dios estaba trabajando. Martín Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica Romana, del Imperio Católico Romano, y se paró en contra de las indulgencias, aun cuando no sabía que la Escritura le ordenaba a él que iba a haber una reforma, aun cuando no sabía que Joel capítulo 2, 25, 27, 28 le estaba diciendo, yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aún él no sabía que esas escrituras él las tenía que cumplir o empezar a cumplir, pero eran guiados. Aún cuando todo eso no entendían, amados hermanos, pusieron todo al lado para atender al llamado de Dios. Hombres santos, John Wesley, un hombre que supo poner su vida al servicio de Dios. Un hombre que evangelizó al mundo existente en aquel tiempo. Pero ahora sí, vamos a entrar porque se nos está yendo demasiado rápido el tiempo.
y no le quiero tomar más tiempo de lo que solemos tomar, pero entonces nos estamos notando la introducción para que ahora sí vayamos paso a paso lo que la Escritura nos está diciendo en el mensaje. Ahora, la Escritura nos enseña en el mensaje a Filadelfia, empezando con el capítulo 8, versículo 8 del capítulo 3 y terminando en el versículo 13 del mismo capítulo 3. Perdón, amados hermanos. Dice así, ahora sí vamos a leer y entrar en el mensaje que les he dado, que se está refiriendo a John Wesley, pero que no, ellos ni siquiera, o que está tomando a John Wesley por tipo, pero que es para cada cristiano que ha pisado la faz de la tierra en este mundo. Dice, versículo 8 del capítulo 3, yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, vamos a parar ahí. Dios le dice a esa edad que ha puesto una puerta abierta, que hay una puerta que se abre, que es la puerta de toda sabiduría, que es la puerta de toda revelación, que es la puerta de toda palabra correcta, que es la puerta de toda doctrina correcta, que es la puerta de toda evangelización correcta. Porque esa puerta es el mismo. Él dijo en San Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá. Amados hermanos, estoy parafraseando la Escritura, ya no tenemos tiempo, la iba a leer, pero ya no. Entonces, esa puerta que se ha puesto abierta, amados hermanos, es la puerta de la evangelización del Evangelio. Ningún hombre que ha vivido en la faz de la tierra hasta ese momento en que vivió John Wesley en el año 1750, no recuerdo el nacimiento en qué año fue, aparte de Pablo, evangelizó al mundo como lo hizo John Wesley. Un hombre que es comparado absolutamente con Pablo. Fíjese que Pablo dice en los Corintios, y si no mal recuerdo, en el segundo libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice así la Escritura, aunque cuando llegué a Traos, permítame se la leo mejor, amados hermanos, para no estar parafraseando. Dice 2 de Corintios, libro, capítulo 2 y versículo 12, si no mal recuerdo. Se nos está yendo el tiempo muy rápido y nos estamos enredando. Cuando llegué a Traos para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Fíjense bien cómo Pablo lo está diciendo. Ahora, ¿quién fue Pablo? Un hombre que recorrió el mundo existente de aquellos tiempos allá en sus regiones predicando el evangelio. Nadie como él había hecho una obra de evangelización como Pablo. Así se le dice lo mismo. He puesto una puerta abierta. Ahora, Pablo fue el hombre que vivió en la edad de Éfeso, el primer mensajero a la edad de Éfeso. Pero una edad más tarde o 2 edades más tarde viene la edad de Pérgamo, donde Satanás puso su trono, y permítame le digo, también fue la edad de la puerta abierta para la vid falsa. Ahí empezaron a decir, a poner su trono, se hicieron imperio. En el año 325 al 381, en la edad de Pérgamo, ya estudiamos eso cuando dimos el mensaje a Pérgamo, ahí fue la edad de la puerta abierta para la vid falsa. Ahí hicieron su imperio, ahí comenzaron a predicar la falsa doctrina y las herejías que aún mantienen y que seguirán manteniendo hasta el último día que vivan en esta tierra. También esa fue la edad de la puerta abierta para la vid falsa. Ahora eso fue en Pérgamo. 2 edades más tarde, en Sardis, Dios trajo una gran reforma con Martín Lutero, pero se volvieron a agrupar. Lo decíamos en el mensaje pasado, era una edad que estaba llamada para ser punto y aparte.
Pero volvieron a cometer el mismo error y tenía que ser así porque Dios ya lo había visto. Y lo explicábamos en el mensaje a Sardis. Una edad más tarde, otra vez la volvemos a encontrar aquí con la edad de la puerta abierta para que se vuelva a promulgar, a pronunciar el evangelio. Para que la evangelización nuevamente venga a llegar. Y no encontramos datos de que alguien haya evangelizado antes como lo hizo John Wesley. Porque Dios le tenía la puerta abierta. Había puesto una puerta abierta para que él llevara el evangelio. Se cree, está escrito que John Wesley viajó unos 400,000 kilómetros a caballo durante su vida evangelizando el mundo. Desde Inglaterra viajó a Estados Unidos, cuando Estados Unidos era apenas unas 13 colonias de indígenas en el año 1700 y algo, 30 creo. Un hombre que se paró por la palabra, un hombre que supo sujetar su vida al Señor, un hombre de los cuales se dice y está escrito que tanto era su deseo de poder sujetar su carne a la palabra de Dios, que pesaba entre 120 y 130 libras, muy delgado, y su lema era: no comas todo lo que te pide tu carne. No comas hasta satisfacer tu carne. No era porque quería tener dieta como lo tenemos ahora. No era porque no quería engordar, sino que porque quería educar su carne. Quería enseñarle a su carne que tenía que estar sujeto a lo que el alma le decía. Y ese era su lema. Para enseñarle a su carne, para enseñarse a sí mismo que había algo que tenía que regir nuestra carne por dentro, para que su carne pudiese estar sujeta a su alma, a los deseos del espíritu. Vea cómo la escritura entonces le está diciendo, estamos en el versículo 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nuevamente, ¿se acuerda quién le dijo eso? Ese mensaje. ¿A quién se lo dijo? No has negado mi nombre. A Pérgamo. A la edad de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13, si no mal recuerdo las escrituras, después de que se armó el concilio y se hizo, amados hermanos, la gran iglesia, en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. La misma manera les está diciendo aquí. Aun cuando el mundo denominacional había brotado, había empezado con los luteranos, amados hermanos, ahora le vuelve a decir: yo conozco tus obras y aún retienes mi nombre. ¿A quién le está diciendo? A aquella iglesia, a la iglesia original, aquella vid que empezó con Abel, que se supo parar siempre. Caín le invitó a salir al campo. Él fue. Abel salió al campo con Caín. La escritura no nos da detalle, pero permítame le digo que Abel sí sabía quién era Caín. Sí lo conocía perfectamente. Era su hermano. No había mucha gente en aquel tiempo. Abel sabía y conocía quién era Caín. Pero aún así él decidió salir con Caín al campo para ver qué quería, ¿verdad? Pues a ese mismo linaje, a esa misma descendencia, a ese mismo árbol novia, Dios le está diciendo: conozco tus obras. Claro, él conoce el final desde antes que fundase este mundo. Él ya conocía, porque aunque tienes pocas fuerzas, amados hermanos, Wesley fue una persona que evangelizó al mundo existente de aquel día, pero que no hubiese muchos milagros o muchas manifestaciones del Espíritu Santo, como por supuesto los hubo en Pablo, ¿verdad? Porque se había tergiversado demasiado la palabra y había quedado sin fuerza. La vid falsa había prácticamente soterrado, amados hermanos, la vid verdadera, y tenía fuerzas. Apenas venía saliendo de nuevo
el árbol novia, para que me entienda mejor, a ir respirando. Venía tomando aire de nuevo. Y el evangelio, el mundo estaba siendo nuevamente evangelizado a través de Wesley. Y por supuesto, nomás estamos tomando a Wesley porque fue el más, ¿verdad? Pero tenía un séquito de ayudantes que también corrían junto con él, amados hermanos, que también se paraban a la par de él para levantar los brazos de Wesley, como lo hacía Josué y Caleb con Moisés cuando él estaba cansado. Ahora, ¿verdad? Y esta puerta abierta tiene una puerta abierta, ¿verdad? Amados hermanos, donde dice ahora quiero que regresemos al 7, porque ahorita leí el 8, pero quiero que regresemos al 7, al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora esto dice el santo, el verdadero. Vea el saludo, cómo se le presenta. No aquel que se ha hecho pasar por vicario de Cristo. El santo, el verdadero. El que tú ya sabes. Esto le estoy hablando mi propia palabra, no lo dice la Biblia. Pero el que tú ya conoces. No aquel que se acaba de proclamar vicario de Cristo y que ha continuado diciendo que pueden ser un profeta, diciendo que que han inventado el purgatorio, que pueden redirigir las almas que van de un lado hacia el otro lado. No ese. El santo y el verdadero. El creador del universo. El Dios todopoderoso, el que todo lo sabe. Así se le presenta a John Wesley, amados hermanos, ¿verdad? Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa misma llave que se le ofreció a Pedro en Mateo 16, versículos 18 y 19, cuando le digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Perdón, amado hermano, estoy parafraseando la escritura, pero se lo voy a citar lo más textualmente que pueda. El versículo 18 de Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la revelación que le había llegado a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave, esta llave que se le está diciendo que tiene, a ti te daré la llave, amados hermanos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y Pedro tenía esa llave. ¿Y cuál fue esa llave? La abrió en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, cuando él se paró y dijo: varones hermanos, ¿verdad? Este Señor, este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, arrepentidos y bautícense cada uno. Y abrió la puerta en el nombre de Jesucristo. Esa misma llave, amados hermanos, que es el mismo, se le es dicho aquí a Wesley. Yo, fíjense bien, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo que Pedro atare sería atado ahí arriba. Lo que Pedro desatare sería desatada. Es la misma manera en que se le presenta aquí. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él tiene la llave. La puerta del evangelio, amados hermanos, ¿verdad? Él mismo, la puerta de la revelación, se estaba abriendo. Dos cosas. Una puerta abierta para que John Wesley predicase el evangelio, como lo hizo Pablo. Leíamos la escritura. Se me abrieron, cuando llegué a Traos, se me abrieron puertas para predicar el evangelio en el Señor. Es la misma manera que le está diciendo a Wesley. Dos hombres reconocidos por su gran evangelización al mundo. Y ahora le está diciendo: aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo mismo que le dijo ¿verdad? A la edad de Pérgamo, ¿verdad? Aunque yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero aún retienes mi nombre. De la misma manera, aquella reforma por lo cual Martín Lutero expuso su vida, arriesgó su vida, amados hermanos, lo cual ya no la estimaba, y retó al concilio, al Imperio Católico Romano, y
poco tiempo después se hicieron luteranos, amados hermanos, y siguieron bautizando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ahora Wesley, la edad que continuaba después de Martín Lutero, le dice: aún retienes mi nombre. Qué tremendo. Ahora, ¿para quién es eso? Para que nosotros podamos ver una miradita hacia atrás, su tiempo, y podamos entender. Por eso sería revelado en la voz del séptimo ángel, amados hermanos, no en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está formando un edificio y lo quiere mostrar no a medias. Lo primero que hizo fue ponerlo en el principio, como cuando yo agarro los planos para hacer algo. Y usted me daría los planos de lo que vamos a hacer. Al final voy a entregar mi obra ya terminada, no a mitad de camino. Por eso ningún mensajero lo podía ver a mitad de camino, lo que estaba diciendo de la restauración del árbol novia, de yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No lo podían ver porque estaba en mitad del edificio. Por eso tomamos la escritura de Efesios 2, ¿verdad? Ahora, fíjese cómo está diciendo, ¿verdad? Guarda mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense nuevamente cómo dice por el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. ¿A quién le dijo esto? Esto se lo dijo a Esmirna, al mensaje de Esmirna. Allá él los declaró como judíos, que se hacían pasar por judíos, pero que no eran judíos, sino que eran sinagoga de Satanás. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. La escritura lo dice así. Permítame, se lo leo si no lo tengo mal. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vea cómo nuevamente habían caído. Recuerda lo que decíamos en Apocalipsis 2:5. Recuerda pues, por tanto recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. ¿De dónde habían caído? De Pentecostés. De la forma original, de la manera correcta en que Dios enseñó su iglesia en Pentecostés. De ahí habían caído ellos. De la manera correcta en que Pedro se levantó y dijo: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es la promesa, y por lo que estén lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamase. Hechos 2:38, 37, 38, 39. De ahí habían caído y ahora se querían hacer pasar por judíos. Ahora, no judíos israelitas, no malentiendan, porque la escritura no está hablando textualmente. Recuerde lo que hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que identificar cuando la escritura está hablando textualmente, que en muy pocas ocasiones es en el Nuevo Testamento y menos en Apocalipsis, ¿verdad? Si no son símbolos, son como jeroglíficos, amados hermanos, son lenguaje de otra dimensión. No está en lo absolutamente hablando literalmente aquí de los que se hacen pasar por judíos y no lo son. No está hablando de personas israelitas. Ellos son el tipo del cristiano, sino que está hablando de personas que se hacen pasar por cristianos, de una iglesia que se hace pasar por cristianos, pero no lo son. Lo mismo que le estoy enseñando, no está hablando literalmente, como no lo hizo en el mensaje tomando las iglesias de Sardis, por ejemplo, o de Filadelfia, la iglesia en que estamos tomando, que sí existió, amados hermanos, que esa ciudad quedaba unos 120 kilómetros al noreste de Sardis, ¿verdad? Y que en su tiempo fue la segunda ciudad más grande del Asia Menor, que quedaba en la provincia o en el estado, como usted le quiera llamar, de Lidia, ¿verdad? Que sí existió, y por eso Dios tomó ese tipo, pero que no está hablando literalmente a ellos. Vea, le voy a poner un ejemplo de la Biblia claro y conciso. La Biblia, el Dios de la gloria, hablándonos en Mateo 21, 23 en adelante. Se lo voy a leer para no parafraseárselo. Se lo podía parafrasear, pero mejor lo quiero leer, para que veamos cómo es que no está hablando literalmente en lo absoluto la escritura. Mateo 21, le dije, capítulo 21, versículo 23 al 31.
Cuando vino él al templo, Jesucristo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, versículo 24, yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo, pregunta Jesús en el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Lo más fácil, se salieron por la tangente. No pudieron agarrar la palabra como era. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Aquí les va a decir lo que les quiero decir. Pero, perdonen. Pero ¿qué os parece? Dice Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta Jesús ahora, ¿verdad? Aquella gente. En el 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ahí quiero que entendamos esta parte. Si la escritura es literal, si Jesús está hablando literal, que los publicanos y las rameras van directo delante de los fariseos al reino de Dios, amados hermanos, con todo respeto, yo le quiero decir: yo como varón me vuelvo publicano y usted como mujer vuelva a ser ramera. Y entonces tenemos el pasaje asegurado al reino de Dios. Pero no está hablando literalmente la escritura. Por supuesto existió, y esto es, Dios está en otra dimensión hablando, amados hermanos, como Él solía ser. Él, amados hermanos, ¿verdad? Él dijo en cierta ocasión, dijo: he venido de salir del Padre, vine al mundo, dejo al mundo y regreso al Padre, ¿verdad? Entonces Él absolutamente la mayor parte de su vida terrenal en esta tierra, para que, ¿verdad? Perdón, amados hermanos, la mayor parte de su vida la habló de un lenguaje de donde Él procedía, amados hermanos. Entonces vemos que no está hablando literalmente, como tampoco está hablando literalmente a las iglesias que existían en el Asia Menor, sino era una alegoría, una parábola, un tipo que nomás Él estaba tomando para, amados hermanos, ¿verdad? Para mostrarnos a nosotros la novia. Recuerde que la escritura dice: te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, ¿verdad? Y creo es Lucas 10, 17 al 21. Y la revelaste a los humildes. Eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Él siempre tenía que esconder lo que Él decía. ¿Para qué? Para revelarlo a los humildes. Para esconderlo de los sabios y los entendidos y revelarlo a los humildes. Entonces, he aquí, dice la escritura: yo entrego el versículo 9 de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Vuelvo y repito, no está hablando de los israelitas, está tomándolos como tipo, porque ellos eran el pueblo de Dios, o son, no todos los israelitas, pero hay 144,000 sellados, ¿verdad? Está tomándolos a ellos como tipo para esconder lo que está diciendo. Ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Preciosa es la escritura. Fíjese cómo dice: he aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies. ¿Cuándo hará Dios que venga toda esta gente? Toda esta, amados hermanos, todo este mundo religioso que tenemos ahora en día. Un día, cuando todo haya terminado en esta tierra, Dios vendrá y levantará su pueblo, su novia, en un rapto. Y entonces
sentará su trono, ya lo hemos puesto en otras escrituras, en otros mensajes, y ahí estará su amada, su esposa, la novia a la que le está hablando en este momento, para juzgar al mundo. Que no dijo Pablo en el capítulo, en el 1 de Corintios, versículo 6, creo que es, o no, versículo 6, 12, o le estoy mal citando la escritura, permítame ver si la tengo anotada aquí. Sí, 1 de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 2, dice, ¿o ignoráis que vosotros habéis de juzgar al mundo? ¿Quién juzgará al mundo? Según las escrituras, la novia del Señor Jesucristo estará sentada alrededor en su trono. Entonces se cumplirá esta escritura que dice, yo haré que vengan y se postren delante de ti para recibir el juicio y entiendan que yo te he amado. Ahorita no entienden. Ahorita lo único que hacen es exactamente lo que hizo Judas con Jesús. Exactamente lo que hizo Caín con Abel. Amados hermanos, pero un día vendrá el día cuando ellos se darán cuenta de a quién ciertamente amó Dios. Cuando los traiga en el día del juicio y los haga que se postren ahí, como dice la escritura. No es palabras mías, lo está diciendo claramente la escritura en el versículo 9 y reconozcan que yo te he amado. Ahorita no lo reconocen. Ahorita ellos no pueden entender. Y lo único que hacen es rechazarle. Como Caín rechazó a Abel. ¿Por qué lo mató? Dice la escritura. Por envidia. Porque sus obras eran mejores. No obras de este mundo. Amén. ¿Por qué entregó Judas a el Señor Jesucristo? Las dos vidas han venido corriendo paralelamente. De un lado la novia del Señor Jesucristo, de otro lado la iglesia de Satanás. De la misma manera, fíjense cómo han corrido exactamente paralelamente. La Biblia dice que Jesús, amados hermanos, la escritura dice que en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Se la voy a leer mejor. Me va a tener que regalar unos minutos más de su tiempo cuando me escuche, para que pueda escuchar el final del mensaje. Capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Eso es lo que decía en Lucas 4, versículo 18. Ahora eso es lo que dijo Jesús. Jesús, Dios, entró en Jesús. Ahora del otro lado, ¿sabe qué hizo el diablo? Entró en Judas. Satanás entró en Judas, dice la escritura en Lucas 22 y versículo 3. ¿Qué hizo Judas? Salió a entregarlo, a hablar con los principales, con los sacerdotes. Amados hermanos, ¿para qué? Para entregar a Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo pues Caín, siendo hermano de Abel, cuántas convivencias tuvieron juntos? ¿Por qué lo tuvo que matar? Ahora, pregúntese usted a Judas, amados hermanos, un hombre que convivió los 3 años y medio de ministerio con el Señor Jesucristo, no le tomó absolutamente ni una gota de afecto. Nunca. ¿Sabe qué hacía Judas? Le hacía bullying. ¿Por qué cree usted que dice la escritura, el que mete conmigo la mano en el plato me entregará? ¿Para qué quería Judas meter la mano en el plato de Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que ninguno de los otros 11 discípulos se atrevió a meter la mano en la comida que iba a tomar Jesús? ¿O no es eso lo que hacen? La gente que hace bullying, toda la vida están molestando, queriendo tomar lo que usted va a tomar, hurgando por aquí, hurgando por allá. Si usted se quiere echar un bocado, ellos se lo quieren echar y dejarlo sin nada. ¿No es esa la manera?
¿Cómo es posible que un hombre que caminó 3 años y medio en el ministerio del Señor Jesucristo no le haya tomado en absoluto nada de afecto? Es exactamente lo que hace la vid falsa. Rechazarle, hacerle bullying desde que usted nace. Desde que es niño y va a la escuela, ponga sus ojos. Si usted es padre de familia, permítame le digo, vea el proceso de la niñez de sus hijos. Vea quién es su amigo, vea con quién se relaciona, vea cómo le ve a la escuela, estése pendiente. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. De quién molesta a sus hijos. No permita en ningún momento ese demonio de bullying que moleste a sus hijos. Eso es lo peor que puede existir en esta tierra. Esa es la manera en que caminó Judas. ¿Por qué tenía Judas que meter la mano en el plato de Jesús? Usted lo puede leer en Mateo 26, versículo 10. Mateo 26 y el versículo, si no mal recuerdo, es el 23. Por ahí, no recuerdo el versículo, pero es Mateo 26. El que mete conmigo la mano en el plato, me traicionará. Después de que ellos se entristecieron y se empezaron a preguntar uno a uno, ¿seré yo Jesús? Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vele por sus hijos. No permita que ningún demonio, tantos niños, usted sabe, se han hecho lo que se han hecho, porque los padres hacen caso omiso. Ni siquiera saben dónde están sus hijos. Ni siquiera saben quién es el amigo de sus hijos. No saben con quién se relacionan sus hijos. Que el Señor nos ayude a seguir luchando. Ahora estábamos, ¿verdad? En el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bendito sea su nombre. En el día del juicio así lo hará. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otras palabras, has tenido paciencia 1700 años, 2000 años, anunciando que Jesús viene y todavía no viene, pero aún estamos acá, creyendo en que viene un día. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice el versículo 10. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amados hermanos, ¿de qué prueba se está viviendo? Del octavo reino al que hablamos, de la marca de la bestia. Amados hermanos, cuando vengan e impongan y empiece la gran tribulación sobre todo el mundo, sobre toda la tierra, Dios está confirmando una vez más que Él ha dado su promesa, ha dado su palabra que le guardará en ese día. ¿De qué manera? No se lo sé explicar. No le puedo decir de qué manera Él le guardará, pero está obligado por su palabra a guardarnos de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Levante su mano y clámele a Él y confíe en Él, que Él ha dado una promesa. Y hay algo que Dios no puede hacer, es mentir, es fallar. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Yo estoy plenamente anclado en esas promesas que Él nos ha dado. Que el Señor nos ayude, porque que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una vez más les probará sobre la tierra que Él tiene una vid verdadera, que Él tiene un pueblo verdadero, que no ha manchado sus ropas. ¿Se acuerdan? Aquellos que salieron de Sardis, decíamos que Sardis significaba los escapados. Y recuerda lo que decía el mensaje: pero tienes unas pocas personas que andarán conmigo delante de mí en ropa blanca, porque son dignas, porque no han manchado su vestidura. Aquí nuevamente está diciéndonos a ese árbol novia, le está volviendo a decir, reconfirmando, bendito sea su nombre, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son ustedes? Bendito sea su nombre por la misericordia, por los siglos de los siglos. He aquí, amados hermanos, versículo 11, he aquí yo vengo pronto,
retén lo que tienes. Estamos hablando que esta edad fue, amados hermanos, vivió el periodo de tiempo del año 1750 a 1906. Es la primera vez que él dice en su mensaje a las iglesias, al proceder de los tiempos, cuando Juan le hizo así al telón a Juan para que Juan pudiese ver la verdad secreta que tenía el Apocalipsis. Es la primera vez que él dice: aquí yo vengo pronto. Ahora sí estamos cerca de su venida. Retén lo que tienes. El 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No ensucies tus vestiduras. Mantente con ellas limpias. El 12 dice: el que venciere yo haré columna. Yo lo haré columna en el templo de Dios. Ahora ve por qué introdujimos aquella parte primero. Ahora volvemos al principio. ¿Qué es una columna? Cuando pensamos en columna en el templo de Dios, absolutamente nuestra mente humana, nuestra mente carnal nos traiciona y nos muestra en la ilustración las únicas columnas, el único templo en que ella conoce, ¿verdad? Y hasta en algún momento podemos pensar que estaremos como columnas deteniendo algún edificio, pero esa no es la manera en que Dios está hablando. Vea cómo dice la Escritura. Versículo 12: el que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Lo que decíamos, somos un gen de Dios. Regresaremos al templo de Dios, al cuerpo de Dios. ¿Qué es un templo en la Escritura hablando? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Primera de Corintios 3:16. Amados hermanos, y Primera de Corintios 6:19 también Pablo dice lo mismo. En Hebreos 3:6 también nos dice lo mismo. En Segunda de Corintios 5, vea lo que está diciendo. Versículo 1, segundo libro de los Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio. Este que le está diciendo, donde Dios lo va a meter. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A un cuerpo. ¿Y cómo está diciendo? El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Cómo pues va a salir si regresa a donde empezó todo? Salimos siendo un gen de Dios. De ahí venimos. Nos puso en esta tierra y nos está formando para reunirnos, como decíamos al principio, para el último día llevarnos de regreso, donde la esposa, la que ahora es novia, será su esposa y se convertirá en uno solo con nuestro Señor Jesucristo. Como su esposa es uno, por tanto dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y se volverán uno solo, dice la Escritura. Es exactamente de la misma manera. De esa manera regresaremos, amados hermanos. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Y escribiré el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Y llamará su nombre Jesús, ¿correcto? Ahora es Jesucristo. Actualmente es Jesucristo. Pero cuando termine todo aquí no es Jesucristo. Vea bien lo que dice la Escritura. El que venciere yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Bendito sea su nombre. La cual desciende de los cielos de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuál es su nombre nuevo? Apocalipsis 19:16. Y vi en las vestiduras y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con su esposa como Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura dice: el que venciere, en el mensaje a Pérgamo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Apocalipsis 2:17 creo que es esa Escritura. 27, aquí la tengo enfrente de mí. Vean lo que dice. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. La novia, la esposa, tendrá absolutamente el mismo poder que su Dios, porque es el mismo, se convertirán en uno. Por lo tanto, aquí dice: y tendrá un nombre nuevo, Rey de Reyes y Señor
del Señor. Que el Señor nos ayude a seguir luchando en este día en que estamos viviendo, lleno de oscuridad. Para el próximo mensaje nos toca hablar de la edad de la Odisea, la peor edad en que hemos vivido, en que ha vivido, donde todo está tibio, donde no hay absolutamente nada, donde sacaron de la iglesia, del templo o del cuerpo místico de Dios, y ahora está tocando en la puerta a ver si hay alguno por ahí que quiera abrir y habitar en ese que esté decidido a abrir la puerta. Que el Señor nos ayude donde quiera que se encuentre. Que el Señor bendiga su alma, bendiga su familia, cuide de usted, cuide de su familia, donde sea que se encuentre. Un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Dios le bendiga.